Pues qué tal, saludos en rostro y corazón a todos. Una emisión aquí más con nuestro hermano Saleta. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, mi estimado Robert? Qué gusto, amigos de todo el mundo. La verdad es que hemos empezado, aunque ya sabemos que estamos fuera del Cronos, pero un año con bastante entropía de la buena, que se puede convertir en energía humana. Pero ahí vamos, ahí vamos. Un gusto estar aquí, carnalito, de nuevo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va el año? También ya iniciando el ciclo gregoriano falso, pero pues con muchas expectativas bien bonitas pues de seguir avanzando en nuestro camino individual y a la vez colectivo, y estando al acecho por todas las cosas que pues vemos que por ahí pues planean hacer. Ya sabemos, ¿no? Que cómo nos dejan los mensajes en todos Sí. estos estados negativos, sobre todo que vimos que salió la revista esta de Economist y que esto ahí te ponen los planes, la agenda, más bien sería la agenda de lo que va, pero por eso que estar pues ya bien con las antenas bien puestas y alertas al acecho, porque ya no nos podemos seguir durmiendo en los laureles y hay que seguir avanzando, pero por lo mismo pues tenemos que seguir ampliando nuestra sabiduría, nuestra experiencia, y a la vez también disfrutando del juego, pero de una manera más consciente y recordando pues parte del pasado para volver a tener esas pistas que se dejaron y que se han malinterpretado y reseteado a lo largo del tiempo para que no el ser humano no recuerde cómo jugar y cómo fue realmente la esencia anterior a todo esto, y que se pudo vivir de otra manera, ¿no? Y lo dejaron escrito en todas las sabidurías antiguas, en los monumentos, y que hay muchas pruebas ahí puestas y escondidas a simple vista, que pues las han tergiversado, o le han cambiado la versión, o le han puesto diferentes capas de ilusiones. Simplemente la palabra en inglés en historia se dice history, y en inglés sería his, él, history, la historia o el cuento de él, ¿no? De Pues él, de él, sí. ¿no? Entonces, más bien para pasar del history, la historia de él, vamos a pasar a lo que se dice en inglés mystery, my history, mi historia, ¿no? Que ese es el misterio, por Claro, decirlo de una manera claro. encriptada. ¿Y cómo Sí, vamos a sí, sí. salir a nuestro misterio, a nuestra cuenta, a nuestro misterio, a hacer nuestro magisterio? Pues como lo que ya hemos avanzado y hablado durante mucho tiempo de pues, rediseñar todo esto, como ya les ha manejado, rediseñando la humanidad hacia empoderarse y saber que todo es nuestro, y dejar de crear egregores y seguir rezando hacia afuera y todas las tonterías que nos dijeron afuera, afuera, afuera. Y no, afuera hay que conocer cómo está el rollo y cómo está el juego, Ajá. pero saber que pues es empezando hacia adentro y conociéndonos, y pues también ayudándonos a recordar, porque esto ya lo sabíamos, pues parte de la historia, y es lo que vamos a estar hoy en día, Alejandro y yo, un poco desmenuzando a grandes rasgos, para al final vamos a decirles una sorpresa que tenemos para este nuevo ciclo del 2020, llamado 2026 entre comillas, y que Claro. pues la preparación que vamos a hacer para un ejercicio muy bonito que les vamos a invitar. Y bueno, vamos a dar el preámbulo. Aquí tengo en la lámina Sí. pues cómo el Mira, diferente fractal de en lo que diferentes culturas se preparas, repite. Y adelante. en lo que preparas ahí un poquito las láminas y demás, decirle a las personas que nos sintonizan, nos escuchan, que Robert y yo hemos estado pues decodificando un poco la narrativa de lo que hay alrededor de la historia, como él ya dijo, la history, la historia de él, pero sabemos que la historia está contada al revés. Justo antes de ahorita de iniciar el programa y la grabación, me puse un ratito ahí con el ChatGPT a preguntarle sobre la narrativa de la historia, de lo que han sido las mitologías, de lo que han sido aquellos seres megalíticos o bien las construcciones. Le pregunté por Sumeria, le pregunté por Egipto, le pregunté por Babilonia y más cosas, pero cuando le dije que por qué la ciencia destina millones de dólares a proyectos de investigación espacial,
y por qué no ha destinado la misma cantidad a quién construyó las pirámides, a qué hay debajo del mar, a qué hay en diferentes áreas de la humanidad. Me dice, bueno, es que hay prioridades en la investigación y una cosa te puede llevar a la otra, etcétera, etcétera. Y le dije, no, tú y yo sabemos que esto es una mentira y que están quitándole el presupuesto a la sociedad para más ocultar la información hacia arriba, mejor dicho, presentar información aparente y falsa de arriba, lo que es la bóveda celeste, y no realmente lo que ha ocurrido aquí a nivel de tierra, a nivel de mar, o lo que pudiera haber debajo de la tierra o debajo del mar. Entonces ahí ya la IA se hizo como la simpática, la no pasa nada, podría ser interesante, bla, 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 pero es curioso cómo le da mil vueltas a a un asunto que todos sabemos que no quiere investigar más allá. Así que adelante, Robert, dale. Pues bueno, vamos a comenzar aquí. Esta lámina muestra cómo los diferentes fractales en todas las culturas se repiten. No porque sean coincidencia, es porque hay un alma mater en el planeta y debemos saber que existe o que existió, aunque sigue vivo, pero ya deformado, pues la cultura atlante, sobre todo la raza atlante, que también desmenuzando un poco la palabra, pues Atlante significa también en varias de sus excepciones seres de agua, porque viene en agua, ATL significa agua, entonces un Atlante es un ser de agua, porque el planeta está rodeado por agua simplemente y el cuerpo es agua también. Pero bueno, aquí vemos cómo desde el México, Egipto, Siria, Persépolis, tenemos a los mismos personajes, con los mismos tocados, como que con el mismo rollo, porque son los atlantes que después del cataclismo que se hizo, del reseteo enorme, del gran diluvio que inundaron el estanque donde vivimos, pues se fraccionó el supercontinente y pues varios se fueron al mundo intraterreno y los demás se vinieron a refugiar a lo que se desprendió de ese gran continente que conocemos ahora como América, llamado Amarucán. Y después de aquí, pues se esparcieron hacia el Asia y volvieron a repoblar diferentes regiones, como vemos aquí el planeta, con la misma sabiduría, nada más ya con diferentes formas en el espacio de lo que es el tiempo y espacio, pero pues recordando la sabiduría interna de cómo jugar en el simulador y vamos a ir viendo las similitudes que no son coincidencias, reitero, porque también América ha sido borrada de la historia, haciéndola menos y demilitándola como que pues eran salvajes sacacorazones los aztecas, los incas y que estaban hecho un desorden ahí y de caníbales, o sea, una tontería enorme para justificar la invasión y el genocidio que se hizo en este continente y dejar de pintar algo en el mundo porque pinta todo, porque sabemos que es el alma mater post-diluviana, que ya hay demasiadas pruebas como para poder o para seguir haciéndonos de la vista gorda. Entonces vamos a ir viendo los fractales, las comparaciones de cómo realmente América, y no con esto quiero decir que una sea mejor que otra, no, es la misma alma mater, pero vamos a ponerle a América pues el crédito que también que merece y debería tener en la historia para completar el fractal, para completar el rompecabezas, no para, nosotros somos los mejores, que va, esto no va de nacionalismo, sino de encontrar como humanidad, pues la sabiduría fue robada y empezar a reconocer que hay una sabiduría ancestral y aparte una tecnología, porque esto estamos hablando que ya lo hemos dicho anteriormente en otros programas con Alejandro, que la ciencia y el espíritu no estaban peleadas, son parte de lo mismo, entonces la tecnología de avanzada nos va a volver a ayudar a avanzar en este mundo que también tenemos por ahí que contar, pues que todo lo que viene, si nos volvemos sabios y aplicamos nuestra tecnología, vamos a alcanzar nuestra soberanía energética, la soberanía alimenticia, la soberanía de jugar libres de manera más real en el juego. Entonces, mira, ahí vamos. por ejemplo, ahí, Robert, en la imagen que tienes, una analogía entre las cuatro imágenes que estás uniendo, Tolteca, Egipto, Siria y Persépolis. Fíjate la parte de la cabeza, el penacho, pero si ahora lo traducimos en posible caja de Faraday
a la parte cerebral, como tratando de proteger la Una corona. pineal, como una corona, pero imagínate una corona que proteja la pineal de la radiación exterior, o sea, que ya habría una posible predación, pero ellos se cubrían la cabeza para poder seguir conectados con el todo. Ahora, hay objetos en las manos, en las 4 imágenes, y también hay una parte pectoral y dorsal, la parte de espalda, donde te dejan mucho que ver, y seguramente podríamos enlazar otras imágenes donde hay también la famosa bolsita, que llevan una bolsa, pero la parte donde se dice que llevaban la información genética. Entonces hay ahí una parte donde aparentemente culturas que cronológicamente nos las sembraron en diferentes épocas, pero que al final de cuentas y en distancia también, en miles de kilómetros, pero hay una realidad bastante análoga, o sea, estaban intercomunicados y llevaban una vestimenta prácticamente idéntica, nada más con el labrado en piedra es diferente. ¿Cómo ves? Sí, qué buena observación, pues es eso tal cual, porque eran los mismos atlantes dispersados de todo el planeta y que, como podemos ver, en general son rasgos hasta del cabello, como podemos ver así como bolitas, porque eran la raza original negra primogénea que era la negra, la níger, que después Así también ya es. se mezclaron todas, sacaron a los caucásicos de allá, que son los blancos, etcétera, toda esta revoltura, los payos, que ya se ha hablado también de todo eso, pero son los Sí, atlantes, o también los moriscos, los mors, que son la raza dominante original del planeta, la savia que se esparció por todos lados, y que tenemos en todos lados características iguales que han querido como ocultar y blanquear la historia también, ¿no? Cree que todo era los blancos y era el rollo así es. eurocéntrico que no tiene nada que ver con la originalidad y que pues aquí tenemos que reivindicar todo esto y lo de la corona es real, no como la corona que vemos como de que ya como hasta inclusive puesta como de adorno, ¿no? O menospreciado, porque realmente también las coronas modernas, pues son, de entrada son de metales, ¿no? Son de cobre o de oro, de plata, superconductores y con piedras preciosas, ¿no? Ves como la reina de Inglaterra tiene esmeraldas, tiene jades, tiene rubíes, ¿no? Ujú. Cristales poderosos porque son también, como tú dijiste, un tipo de caja de paraíso o como una antena, como para también bajar el Sí, éter y condensar más, cuando todavía no había tanta contaminación de este arco voltaico negativo en el que estamos. Y pues tanto puede ser como para esa, como para conexión, o como cascos protectores, como bien mencionaste, y además como bien también sí. las imágenes que, de las bolsitas, que pues es una incógnita que llevaban ahí realmente, pues ahí puede haber también un misterio muy interesante que se va a ir descubriendo, pero vemos que el fractal es el mismo. Y pasamos a la siguiente lámina y vemos las comparaciones, por ejemplo, las tres naves que todas las culturas mencionan, que hasta el último fractal se pasó con lo que Sí. llamamos historia esa falsa de Cristóbal Colón, pero siempre se ha considerado ahí la Trinidad, ¿no? Y los navegantes atlantes que iban por el mundo, ¿no? Ajá. Fíjate que ahí se me vino a la mente lo de las tres Marías, o sea, Marta, María y Margot, del libro de Alexander de Azar, y qué casualidad que a Colón le ponen la Niña, la Pinta y la Santa María. Y ahí en Egipto, tres naves, acá en diferentes culturas, inclusive en Mesoamérica también, naves navegando por los cielos, llegando a la tierra. Y si nos vamos también a la parte de Alexander Leazar, de las Tres Marías y el Jesús que llega del cielo, aterrizan en América, Amaroca, y finalmente en Tolimac, que podría ser la zona de Teotihuacán, o podría ser Tula, o podría ser Toluca. No sabemos realmente, pero qué casualidad que nos lo pintan alegorías, y ahí en Egipto, y bueno, no me quiero adelantar a la noticia que le vamos a dar al público, pero vamos a ver en Egipto la navegación por el domo, o sea, por fuera del domo se ven, y en algunos labrados en piedra, naves tipo barcas navegando por el domo. Si dices, bueno, y en alguna cultura, como la Biblia inclusive,
dicen las aguas de arriba, y en muchos ratos, en muchos relatos, perdón, dicen las aguas de arriba, como si por arriba se pueda navegar, y resulta y sucede que ahora le llaman meteorito, ahora le llaman otras cosas, pero pudiera ser que arriba tengamos agua también. Sí, sí, y claro que no pudiera. Yo creo que sí hay una certeza muy firme de que hay, porque hay pruebas visuales que se ve como si cuando hay una estrella fugaz, cómo va pasando y se ve como si fuera la estela de una lancha o de una Sí, bala, de una pistola disparada dentro de agua y se ve exactamente la misma estela que deja, los reflejos que se ven en las estrellas, lo que llamamos estrellas entre comillas, que son ajá, que se luminiscencias, mueven, como si estuviera la ajá, luz reflejada en el agua, en una alberca, en una piscina, ¿no? Ahí que se ve. Entonces, claro que esa prueba es contundente que arriba hay un líquido y como mencionas, no es casualidad que mencione las aguas de arriba, las aguas de abajo, donde se ve arriba, sobre todo en Egipto, que hay pues, tipo de embarcaciones navegando afuera. Y eso es lo que se dice, que se rompió el domo y cayó el agua del exterior, inundó esto, uh-huh, donde estamos. Hasta se dice que inclusive que lo que es llamado la Vía Láctea no es una galaxia, sino que es la costra de la reparación del domo, cuando se hizo uh-huh, esta devastación del corte de los árboles de silicio y todo este mega reseteo que todas las culturas lo mencionan, sobre todo en la epopeya de Gilgamesh, pero todas ajá. tenemos todo y un diluvio que destruyó todo esto y terradeformó el planeta de una manera increíble, ¿no? Entonces, hablando de esta terradeformación, lo uno con lo siguiente, que pues cuando el gran supercontinente se empezó a fraccionar, pues quedó más o menos ahí las composiciones que hoy conocemos, aunque no estaban iguales, pero en lo que llamamos ahora América, los egipcios curiosamente al continente americano le llamaban Tameri o Tamerú, Uh-huh. Tameri, Ameri, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, y ven aquí hay una en la lámina que dice el nombre en inglés, el nombre antiguo de Egipto le llamaban Patá Meru, Patameru, Meri, un tipo de piedra, Merina, que se refiere a jefes cautivos, los Merus, bueno, como aquí está en inglés, ¿no? Merhu, aquí dice el dios del humo, etcétera, como que son diferentes fractales del diccionario quemético de Egipto. Y bueno, entonces se dice que realmente América o Amaru, Amarucan, la tierra del Amaru, de Tameri Amaru, pues es el pre-Egipto, que como bien lo mencionaste, todo inició acá y las primeras pruebas de todo las hicieron acá en el continente Amaruca, ¿no? Donde inclusive podemos ver que es el continente con más pirámides y construcciones avanzadas de todo el continente, más bien de todo el mundo. Y por eso aquí hay un mapa interesante que inclusive en Estados Unidos conserva muchos nombres de Egipto, como Memphis, la ciudad de Memphis, que Claro. está allá. Y como ven, este mapa está interesante porque vean dónde sitúan a Egipto, a Babilonia, a Mesopotamia, el mar egipcio. Pero esto estamos hablando antes del Egipto que nos muestran ahora, porque el que nos muestran ahora en África es más reciente en lo que es la línea temporal que nos manejan. No se Sí, confundan mira, como la comparación. ahí te voy a comentar algo importante. Yo he estado entre Tijuana y Mexicali manejando por la famosa Rumorosa, que es una cadena montañosa que une la Baja California hacia el continente, hacia Mexicali. Pero quien ha podido conducir por la Rumorosa pareciera como que fue una trituradora de piedra que unió eso que le llaman Baja California, que en muchas imágenes se ve como una isla. O sea, hay mapas antiguos donde Baja California no es la península de México pegada a México. Entonces, debió haber habido un super mega tsunami, terremoto, como le queramos llamar, O hasta una que bomba. hasta una bomba, claro, atómica o como le queramos llamar, con tecnología que actualmente nos mienten o nos ocultan, pero esa parte de América
si la vamos, luego en el siguiente programa que hagamos, vamos a ver en la parte de Chile, vas a ver cómo la corteza Chile-Argentina se recorrió y ahora nos dicen que es la cordillera de los Andes. Y si le vamos buscando en el mundo, también en Ushuaia, al final, en la parte argentina, también se recorrió la placa. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Y me voy a adelantar un poquito al tema. Argentina está siendo tomada por otra cultura que nada tiene que ver o nada tendría que ver, aparentemente, con esa zona. Pero ahí que ya mencionas, volviendo aquí a lo que tienes en imagen, un Israel, un Egipto y una civilización que estuvo probablemente en esa zona y que después fue borrada y que ahora son desiertos. Qué casualidad que otra vez son desiertos, erosiones, no hay nada de vida, hay inhóspito, alta temperatura y demás. Tú vas ahora mismo a Mexicali y son 46 grados de temperatura. La gente que vive ahí se está rostizando toda la vida, A veces hasta 50. desiertos y demás. Ahora, imagínate qué ocurrió. O sea, eso deja la duda y por eso abrimos la hipótesis, casi teoría, de que alguien o algo borró civilizaciones y reescribió la historia, inclusive En otro la lado. propia egipcio, en otro lado. Sí, claro, claro. Sí. Sí, Adelante. además, ven lo que mencionaste tú de Baja California. Voy a mostrar el mapa donde Baja California se ve como una isla junto con Así es. California, donde se ve que pues, se ha sido modificado y a lo mejor lo que es la falla de San Andrés es un relleno ahí artificial que se hizo de esa zona, que por eso está como destinado, vete tú a saber. Inclusive, mira qué curioso que en varios mapas, el Golfo de que hoy conocemos de California, que está en México, ahí en la península, aquí se Ajá. llama el mar. Hay otro mapa que voy a poner también que dice Mar de Vermelo. Vermelo en portugués es rojo y también en francés un mapa que dice Mar Mar Rojo. Rouge, el Mar Rojo. Entonces vamos viendo que inclusive la Biblia menciona que el río Nilo original tenía 7 brazos y si tú ves el río Nilo en el mapa de África, nada más tiene 2 brazos. Entonces Ajá. vamos a Ajá. América y el río que tiene 7 brazos es el río Mississippi. Ok. Entonces ahí vamos descubriendo que las verdaderas tribus de Israel, que Israel es un estado de conciencia, no es un país, ni pertenece a lo que es a la religión judía, ni hebraica, Claro, nada, claro. esto ha sido a cosas que han añadido. Sino Israel es un estado de conciencia que viene de Isis, de la diosa Isis, de Ra, Isis es como la manifestación femenina, relacionado también con la luna, el subconsciente, el oculto. Ra es el que se muestra, que es el sol el radiante, la energía masculina, y él es como la síntesis de la electricidad, y que él en el idioma cananita es el primer nombre de lo que llaman Dios. No sabemos si yo creo que está relacionado al demiurgo, obviamente, y a la electricidad, pero la síntesis de las dos polaridades, ¿no? Masculino-femenino, positivo-negativo, que dan la fuerza eléctrica con la que vivimos hoy en día, del arco voltaico en el que vivimos, y que en América ese mismo concepto lo tenemos más anterior, que llamamos Ometeot, porque Ometeot Ujú. significa energía, manifestación, dualtrina, o sea, una síntesis energética toroidal, que describe un toroide, porque es un toroide que genera, opera y disuelve, una síntesis energética de tesis, antítesis, síntesis. Lo que mostraba y Ujú. lo que Bobo Greenberg, estudiando los chamanes de acá, pues describió como la sintergia, es el verdadero átomo, que es el toroide. Entonces, aquí estamos viendo y desmenuzando cómo mucha de la sabiduría de América se tergiversó y se cambió, y sobre todo en Estados Unidos se han ocultado muchísimas pirámides que también tiene, pero siguen nombres ahí raros, y en este super reseteo vamos a ver en una lámina más adelante cómo el Gran Cañón ha sido una erosión fortísima de trabajos de minería y de extracción de muchas cosas ahí de cantera, que no es natural, pero que se descubrieron muchísimo, o sea, está hablando del pasado, del gran reseteo, no reciente, pero que también en excavaciones se han encontrado cosas egipcias que dices, ¿cómo puede estar esto aquí? Y nombres de lo que es el Egipto moderno que conocemos. Para redondear un Sí, poquito nada más parte de América, lo vamos a investigar un poquito más.
en la parte de Baja California, hay un reino que se llamó Maratha. Y la mitología que la borraron, no la vas a encontrar por ningún lado, es muy difícil googlearla. Maratha era un reino de oro. Ahora, si agarras la carretera Mexicali-San Felipe hacia el Golfo de Cortés, te vas a encontrar minas de oro. ¿Y sabes quién las explota? Carlos Slim y Leonardo DiCaprio. Ah, mira. Ajá, son los dueños de las minas de oro y ahí está militarizado. Si tú vas hacia San Felipe y le bajas a Puertecitos, por la parte del Mar de Cortés, por la parte interior, en la noche te paran los militares y ¿qué crees que buscan? Trajes de buzo. No puedes bucear en esa zona porque está militarmente prohibido, como si algo estuvieran resguardando. Y dices tú, caray, o sea, mi ejército preguntándome por un traje de buzo, ¿qué está pasando ahí? Sí, ahí estamos viendo ya más pruebas que ocultan. Deja algo en la duda. Sí, total. Entonces, Sí, sí, siguiendo sí. con la línea, Adelante. siguiendo un poco con la línea de los nombres que nos vamos encontrando también el nombre de la topografía, ¿no? De los lugares, que son muy similares ¿cómo se llaman? Las pronunciaciones, y que algunos están ligeramente variados, pero que si le encuentras el anagrama y todo, pues nos vamos encontrando con los nombres originales, tanto en la lengua náhuatl de México como en la lengua runasimi de Perú. Entonces aquí tenemos este arquetipo que se supone que es el dios primordial de Egipto, que es como vemos, tiene como un casquito ahí también igual, que simboliza las aguas de la creación, etcétera, y con una llave Ankh, que es la columna vertebral, y la llave que es un oscilador electromagnético de vida, porque es lo que nos da vida, ¿no? El sonido, el magnetismo, la electricidad. En fin, podemos hablar muchísimo de este arquetipo y hablaremos posteriormente cuando vayamos a visitar. Vamos a ver más a profundidad. Pero se llama Ta. Este dios se llama Ta o Ptah. Y después tenemos la ciudad de Utah. Inclusive el mito de los aztecas en México dice que salieron de que venían de las tribus yutanstecas. O sea, Utah, y después derivó a Judá, la tribu de Judá, de las tribus de originales de Israel, que reitero, están en América las tribus. Y después, ¿cómo podemos relacionarlo? Miren este escrito muy interesante. Dice, en inglés está, en hebreo la palabra Mashiach viene del arameo antiguo, deriva de Mexica, que en el Nuevo Testamento es el Mesías. Una traducción que después se fue a Cristos en griego, que es el ungido, el que se unge a sí mismo con aceite, ¿no? Y después acá tenemos Meshaya, de Mesaya o Mesaya, Mesías del aramérico Mexica, equivalente al hebreo otra vez, Meshaya. Entonces ve qué interesante cómo el nombre de Mexica, del México, del país y de los que habitan, no era una palabra que describiera a un habitante de este lugar per se, sino estaban hablando de que nosotros ya hablamos en un video anterior de qué es realmente la esencia crística de cada ser humano traemos dentro, el que se unge a sí mismo, ese es el Mesaya, el Mexica, el que se unge con su propia esencia, con su propio aceite crístico y con su propio líquido encefalorraquídeo, y que se convierte en el cristal que somos, ¿no? Hablando de alquimia real y constatable. Claro. Pero ahí vemos los fractales de las palabras. Entonces, ¿cómo es posible que pues ahí las tribus de Israel realmente están primero en Amarucán y después se fueron a lo que sabemos, y por eso es que el Mar Rojo está acá, etcétera, el Nilo, y ahí vamos descifrando cómo la historia la borraron a América y pasaron esa historia, ese fractal, a lo que conocemos ahora como el Medio Oriente y Europa y todo el rollo ya que conocemos hoy de manera moderna, y nadie cuestiona nada. Inclusive, ya entre paréntesis para cerrar este temilla, hay una Biblia que les recomiendo que lean, que le llaman la Biblia del oso, porque esa Biblia en la portada tiene un oso, como un osito arriba, como el tipo, el escudo me parece que es de Madrid, que tiene un oso. Ajá.
Así le llaman porque tiene un oso en la portada. Bueno, ahí menciona también que las tribus perdidas de Israel están realmente en América, que ahí comenzaron, y no comenzaron en lo que conocemos hoy como Palestina o el Estado de Israel moderno. Entonces ahí vamos desligando que también cuando vemos el idioma náhuatl, que era la lengua franca de acá de Anáhuac, está muy parecido con el sonido del el proto o el paleohebreo, no el hebraico moderno, sino el hebreo, paleohebreo, suena muy similar y tiene palabras, inclusive creo que por ahí por Arizona encontraron unas rocas con escritura tanto cuneiforme, así como escritura paleohebraica, pero que no es Sí. paleohebraico, que es de acá, o sea, los lenguajes iniciaron acá y también se ha descubierto que el runasimi de Perú, mal llamado quechua, ese, por ejemplo, es el sánscrito primigenio. El sánscrito de la India originó en las lenguas de acá de Sudamérica. En Y fin, fíjate, hay muchas ahí nos genera esta hipótesis de que si América fue anterior a Egipto, a la parte que vemos allá en Europa, en la propia Asia, Sumeria, que Sumeria dicen que es y la propia Sumeria, correcto. O sea, aquí se desprende una hipótesis de que América fue primigenia, fue la tierra Níger, la tierra inicial, viene un megadiluvio, avienta todo y vuelve a haber un renacer donde reciclan idiomas, ingeniería, arquitectura, construcciones, los nombres, y allá lo vuelven a poner. Y allá lo ponen como que fue lo nuevo. Y estoy de acuerdo contigo. Nombres, arquitecturas, idiomas, fonéticas, se repiten allá en Egipto, en Sumeria y en otros lados, cuando pudo haber sido lo primigenio América. Y claro, entonces aquí les voy a poner una tabla de la toltequidad, de la toltecayo, que nos pone los principios cósmicos, que después se replicaron los que vemos en los conceptos herméticos, la ley de equivalión famosa, que también ha sido un poco tergiversar algunos conceptos para la conveniencia del control del sistema. Entonces, no los vamos a ver así a grandes rasgos, nada más los voy a mencionar para que vean las similitudes. Por ejemplo, en el hermetismo nos enseñan que es el principio de mentalismo, pero ahí hay una trampa porque nos quieren llevar a la mente y no a la inteligencia. El principio de inteligencia, y la inteligencia está en la sabiduría del corazón y de nuestras aguas, más no en la mente, en el ente, pero te quieren llevar a la mente para que estés en la mentira, ¿no? Y a ese principio creador nosotros en América le llamamos en náhuatl Senteot. Sen uno, Teot, manifestación, energía primogenia, el principio creador de todo, el generador. Después tenemos Tloquenahuaque, que significa el centro y lo que rodea. O sea, ¿qué quiere decir? El principio de fractalidad. El centro y lo que rodea, pues como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Después el concepto Ipalnemowani, por lo que vivimos. ¿Qué vivimos? Por los pulsos resonantes, que sería como pues, las ondas en las que estamos, los pulsos. Después tenemos el concepto de Ometeot, la dualidad trina, que sería como en el hermetismo el concepto de polaridad, la síntesis energética en la que mencionamos hace rato. Después tenemos el concepto del ritmo en el Kybalión, que son las frecuencias. Acá es el arquetipo lo pusimos como la cuatlicue, que significa la falda de serpientes, que así le llamaban a la Tierra. La de la falda de serpientes, ¿por qué? Porque la Tierra es este simulador que se viste de serpientes, que son serpientes, frecuencias o formas de onda que tienen un ritmo y que cada ritmo pues crea una frecuencia que manifiesta diferente color y etcétera, el mundo en el que vivimos perceptible. Después el concepto de Nahuiolin, que es el 4 movimiento, que es el de causa y efecto. Y por último, el concepto de Moyocoyani, el que se crea a sí mismo y no es más que en el Kybalión que nos dijeron, el concepto de generación, ¿no? Entonces, como vean, la misma sabiduría no es casualidad, pero esto, por ejemplo, en México, ¿cuándo nos lo enseñaron en la escuela acá en América? Nunca, porque No, tenemos una nunca, educación nunca. jesuita, ¿no? Que te van a No, enseñar no, lo que ellos quieren, y después te reitero, te tocaron el Kybalión, y ahí pues ya a su así es. conveniencia para que no encontremos. Entonces, vieran esta siguiente lámina, comparación de Egipto y con unas figuras que encontraron en la cueva de los tallos en Ecuador, En más Ecuador. antiguas, con el mismo arquetipo como digamos, de Isis, ¿no? Después Sí, vemos claro. aquí pirámides o montículos pre-incas e incas, y vean las mismas construcciones en Egipto.
Luego en las Ajá. máscaras de América con el oro que mencionas, se pasa el fractal Egipto, un poquito la forma cambia, estilizados de otra manera. Vean los tocados de Egipto y los tocados maya. Si los ven, son casi idénticos. Y en la cabeza, ve algo llevan en la cabeza, en la zona pineal, como si la protegieran. Obviamente ahí le van a poner una interpretación diferente, pero llevan un casco, protegen la cabeza y protegen la zona de la frente, o sea, como si llevan un artilugio adicional al cuerpo, o sea, algo llevan ahí. Así es. Entonces, seguimos y vean esto, la gente diría, ah, mira qué bonitas figuras egipcias. Falso. Esto lo encontraron en Veracruz, en México, en la zona Olmeca. Claro, claro. ¿No? Entonces tocados así, y ven la gente tiene rasgos mongoloides, ya con los ojos rasgados como de payo, pero también con rasgos medios negroides, o sea, aquí ya se ve más la mezcla del níger con el payo. Que Un híbrido. Y vean aquí, por ejemplo, ¿no? En la zona de Anáhuac, de Norteamérica, el concepto de la pluma, en Egipto el concepto de la pluma, no es casualidad. Sí. Inclusive se dice que allá en Egipto, en varias tumbas o sarcófagos que abrieron, encontraron hojas de coca y de tabaco, que dice, tabaco es de América y la coca es de Sudamérica, ¿no? ¿Qué tiene que estar haciendo en Egipto? Pues porque hay relación, como podemos ver. Y esta lámina es muy interesante porque vean esta, por ejemplo, en la zona maya, exactamente es el mismo arquetipo que vemos después en lo que nos dijeron que es Egipto, cargando una columna, que al parecer puede ser una columna ondulatoria electromagnética, más bien una bobina, yo diría, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, ahí lo que hay actualmente es la atracción del éter a través de una bobina que genera frecuencia y de alguna manera la atrae, o sea, y se repite acá en Mesoamérica, se repite en Egipto, seguramente lo vamos a ver cuando andemos por allá, y esa parte de los diferentes como niveles, como láminas, que en realidad son discos, y esa parte puede llevar bobinas toroidales, así si tú pones 3, 4, 5 bobinas toroidales y atraes un éter para manifestar realidades. O sea, esa parte la tenemos ahí también y se repite igual acá en América. Y miren, vean el color de piel, sobre todo de los que cargan la bobina, el maya, y ¿Sí? fíjense que es negro, que decían que aquí no había negros, que los trajeron de África. Falso. Aquí también había negros, porque claro que es la raza primogenia, y por eso el Caribe estaba poblado desde antes que trajeran de África algunos cuantos. Estaba la raza níger aquí, y aquí lo vemos que en México igual, o sea, el personaje está negro, ni siquiera es una interpretación, es un personaje de piel negra, oscura, como podemos ver, ¿no? Es correcto, es correcto. Y ve la parte aquí local y la parte allá egipcia, otra vez el negro de un lado y de otro, pero ya empieza el hibridaje, empieza una modificación de la humanidad y esa parte quedó grabada en piedra. Así es. Vemos otro arquetipo más con Xolotl y el Anubis. ¿Y qué es el Anubis y Xolotl? El Xolotl es el perro original de América, que es el perro pelón famoso, que en México son muy, muy preciados de hace mucho tiempo, inclusive hasta son Xoloscuincle. raras hoy en día, porque para su crianza y todo. Aunque luego vas a Perú y te los encuentras ahí callejeros, y dije, ¡guau! Un perro callejero, ¿no? Cuando en México pues, es Sí. impensable porque son caros, ¿no? Y los cuidan mucho, pero bueno. Pero como vemos también nos han dicho que Anubis es un chacal falso, no hay chacales negros. Es un xolotl y porque hay diferentes tamaños de xolotl. De hecho hay el xolotl imperial que es casi del tamaño de un Doberman, imagínate. Hay de diferentes tamaños. Ajá. Estaba el imperial, estaba el mediano, estaba el grande, estaba el pequeñito y hasta el que llegó a bridarse hasta el chihuahua. De hecho el chihuahua viene de la raza modificada del xolotl, si lo vemos ahí parecido. Pero lo más Okay. curioso es que los dos tienen el arquetipo de cuidar el inframundo. O sea, qué casualidad que los dos son los que cuidan el Mictlán y el inframundo cuando mueres, te recibía el Xolotl, ¿no? Que es un arquetipo que después hablaremos más a profundidad de esto porque si no tardaríamos mucho, pero quiero nada más que en este sentido que se queden con las similitudes, ¿no? ¿Cómo ves?
Mira, lo que pasa que en la parte de los inframundos, si nos vamos al tema de un videojuego, tú imagínate que estás terminando la vida 3D, la vida humana, y te tienes que regresar a algún lugar. Si de repente te dicen que ahí hay un cuidador, un custodio, que además te tiene que juzgar, evaluar y demás, pues imagínate, hoy estás jugando Fortnite con tus amigos, te vas a dormir, pero en la madrugada hay alguien que te dice, no, jugaste mal, algo te faltó, algo tal, y a la siguiente noche otra vez vuelves a reinsertarte, es lo mismo, o sea, nos están poniendo seres cuidadores de la esclusa, la aduana o lo que tenga que ser, y ahí te ponen, o sea, y que te den la apariencia de autoridad, y como decimos en México, muy perrón, pues a lo mejor me lo voy a creer, o sea, y pudiera ser un ser que te presente tu historia de vida en el momento de morir, están asociados tanto a Xolotl como a Anubis, a esos inframundos que se supone que son las esclusas o la navegación de regreso a lo que debería ser nuestra casa cósmica, pero no, te vuelven a meter otra vez al videojuego. O sea, yo lo veo más por ahí y una reinserción a esta 3D. Sí, esta es una lectura. Pues bueno, este arquetipo se los explicaré luego cuando vayamos a hacer un ejercicio al lugar donde iremos, más a profundidad, para que también lo entendamos desde un lado también más espiritual, porque también tenemos que ver el lado Sí, sí, espiritual, sí. pero que profundizaremos más en su momento. Aquí vemos otra comparación, por ejemplo, de las esfinges, y vean en Guatemala, claramente es una esfinge petrificada, y el Gran Cañón del lado derecho, del superior izquierdo, derecho, cómo se ve claramente un tipo de esfinge erosionada en el Gran Cañón, y vemos la esfinge de Egipto, que es, pues ya no se puede, es innegable, lo vemos tan claro que las pruebas están esparcidas por todo el mundo. Y luego tenemos una representación de lo que pudo haber sido parte de la sabiduría atlante que estaba así antes, que pasó a los diferentes fractales, y así pudo haber estado ya después perfeccionada la técnica, porque las pirámides como el postdiluviano después del Atlante, empezaron a volver pues a conectarse a la conciencia, porque se cayó la conciencia, obvio, en ese super reseteo, y se empezaron a hacer otra vez prácticas de ensayo-error, y pues una de sus primordiales bases para comenzar pues fue Teotihuacán, que fue como para mí el modelo primordial para recomenzar otra vez con esto y llegar a la perfección de cierta manera en lo que ya vemos como Egipto, en el Cairo, donde están las tres pirámides, en lo que llamamos Giza, y vean, así se supone que era la representación de Giza, porque no era un desierto, como mencionaste, que hubo cataclismos. Inclusive hay fotos que luego mostraremos cuando vayamos. Les voy a mostrar fotos antiguas de los 1800, inclusive ni siquiera Sí. tan alejados del tiempo, que donde todavía se ve por ahí algún vestigio de agua en Egipto, en esa zona, claro que está el río Nilo, ¿no? Pero entonces vean qué maravilloso y qué esplendor, cómo podía haber sido la representación de las pirámides, todas forradas de granito, con un piramidol de oro, que creaban una columna ondulatoria taquiónica majestual, electromagnética, conectada a vórtices, y para que funcione todo circuito electromagnético, las bobinas, necesita el agua, que es el superconductor, ¿no? Sí, ahí el tema es que las pirámides, cuando uno vaya a Egipto, yo hice el recorrido en globo hace unos 5 años, y en globo ves como una frontera, haz de cuenta, como una parte del río, de allá para acá, verde, y de aquí para acá, arena. Y dije, caray, entonces aquí debió haber sido un vergel de agua, de tierra, de arena, de bosque y de mucho flujo de energía. Y al momento de tener las pirámides con esa forma geométrica, debieron haber sido baterías electrolíticas que abajo el flujo del agua, de alguna manera, una energía que hoy nos ocultan, como puede ser el éter, puede ser la de Wilhelm Reich, la del orgón,
puede ser la de los biones, de muchas cosas que en realidad dices, bueno, esta gente sabía qué hacer, pero lo que tú y yo traemos es que en América debió haber habido una primera civilización, quizás la primigenia, la de Egipto fue una segunda, un reintento Así de es. recivilización ya hibridada, y seguramente nos adelantamos a Tartaria, ya una tercera, cuarta, quinta generación. O sea, aquí algo ocurrió en la Tierra como laboratorio, experimento o como invasión, seguramente. Y vemos pues que también tanto México del lado derecho y Egipto están alineadas al cinturón de Orión, a lo que llamamos el cinturón de Orión en la constelación. Entonces, hay algo que también está alineado con el plano astral, que para mí, bueno, la primera lectura nos habla de que en qué constelación está el cinturón de Orión, en la constelación de Tauro. Entonces, para mí, a lo mejor ahí nos están avisando de qué época, en qué era construyeron todo esto, sobre todo en México, y a lo mejor por ahí alcanzó a que todavía en la última fase de esta era, en Egipto, ¿no? Que a lo mejor ya tal vez fue más hacia la era de Leo, ¿no? Porque por eso está como el león de ahí de la esfinge, que ya tenía una cabeza de perro, de Xolotl, o tenía una cabeza de león la esfinge, porque la cabeza humana es nueva. Pero yo Claro. puedo decir que para mí, en lo que es, porque sabemos que el tiempo que no existe, pero se mide con los ciclos del simulador allá arriba, con la maquinaria celeste astral, entonces puede ser un dato que la construyeron en la era de Tauro, porque está en la constelación de Tauro-Orión. Entonces a lo mejor con eso, bueno, esa es una primera lectura. Vais a saber también más qué correlación tiene que ver con estas tres, y pues también podemos irnos a lo de las tres Marías de Alexander Villasar, y de lo que vimos de las tres embarcaciones, o inclusive hasta la misma Trinidad de la Vida, porque estamos en la 3D, ¿no? Entonces todo es como el toroide, genera, Claro. disuelve, ¿no? ¿Tú como qué lectura le podrías dar a esta alineación? Mira, me voy a poner en el tema del calendario de Dendera. El calendario de Dendera, cuando lo veamos en Egipto, es una bóveda que te pone prácticamente las 12 constelaciones, que en realidad sabemos que son 88, por lo que todo mueve en la bóveda. Pero si eso fuera real en la época que nos dijeron, y además fuera real que el planeta junto con el Sol va moviéndose por toda la constelación donde pertenecemos, ya no correspondería. Voy a poner un ejemplo. Si tú estás en un coche a 100 kilómetros por hora y estás viendo a lo lejos, no sé, la antena de una ciudad, pero te quedas dormido y despiertas en 1 hora, 2 horas, esa antena se movió. Ya la perspectiva de la visual es diferente. Pero, curiosamente, cuando veamos el calendario de Dendera, y si eso lo movemos a un modelo matemático, sigue siendo igual, como si la Tierra nunca se moviera, y lo que realmente está dando vueltas aquí es el Sol, las constelaciones, estamos en una bóveda. Entonces, esa parte, los científicos no quieren meterle mano porque saben que se viene abajo el hecho de que dicen que el Sol, las estrellas y nosotros, la Tierra, vamos a cientos de millones de kilómetros de velocidad moviéndonos, pues la perspectiva cambiaría, y no se ha cambiado nada. Entonces, estas alineaciones, tanto planetarias y grupales, no es otra cosa más que un fractal de lo que es abajo, es arriba. Nos hacen una representación de bóveda y nos dejan sembrado una aparente historia, una forma de ver la vida, pues. Sí, ya ves que hablando de ese, del zodiaco de Dendera, que lo visitaremos, ahí Fomenko se pudo dar cuenta de la falsedad cronológica en la que estamos, porque los eventos astrológicos que pasan no coinciden. Cuando vemos eclipses, alineaciones, etcétera, se cayó mucho de la narrativa, y Fomenko busca mucho de su investigación. Ahí demuestra cómo
no calza nada de lo que nos dijo la historia moderna, que en cuestión de cronología, que sabemos, bueno, ya de entrada ya el tiempo, ya volvemos a decir que el tiempo no existe, pero como nos lo quieren acomodar y como nos hicieron creer que las culturas estaban súper separadas y que cada una nada tenía que ver y bla, 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 pues aquí vemos que estamos rompiendo con eso, con pruebas, que tiene mucho que ver todo, y además también comprueba un modelo geocéntrico, como lo mencionas, donde la Tierra es estacionaria, porque si estamos en un toroide, el toroide se despliega dentro un plano de inercia, y el plano de inercia significa que no se mueve, que es estático, y lo que se mueve acompasado, pues es la maquinaria celeste que vemos de la percepción, de la, ¿cómo se le llama esta? La percepción, ¿cómo le llaman eso? De los ciclos de allá arriba, la equidistal, la percepción equidistal, Sí, bueno, la perspectiva, al final de cuentas, es que hay una perspectiva de si suponemos que nos movemos con todo y todo, pues al final de cuentas ya no corresponde el vector de un punto con otro, no corresponde. Y peor aún, o sea, aquí cuando quieres cuadrar cronología de un calendario, y con mucho respeto a mis amigos numerólogos y astrólogos, yo los invito y hace poquito saqué un video, le dije, a ver, hagamos un calendario de 10 meses y a cada mes 37 días, otro de 36, así me cuadra, no necesito años bisiestos y a cada número voy a sacar 1 millón de habitantes y a cada millón le pregunto cuándo nació, su comportamiento, su forma de ser, su carácter, etcétera, que me llenen 1000 preguntas y con esa información puedo hacer una numerología inversa, o sea, puedo hacer una ingeniería inversa en función de cuándo naciste según el calendario Saleta de 10 meses, de 37, 38 días, más o menos, ahí lo cuadraría un poquito más, poquito menos, y le pongo además un service pack que sería como el año cero, y a partir de ahí hago un modelo de ingeniería. Y podría ser perfectamente numerología, astrología y todo. Y además decirte que cuando otra vez se ponga Urano, Plutón, Júpiter, Sagitario, Capricornio, la Luna o el Sol, puta, ya te hago una predicción de tu estado de ánimo, de tu carácter. ¿Por qué? Por la información simática, energética que influye en cada cosa. Pero la verdad es que eso es ingeniería inversa y quizás lo desarrollaron con una IA primigenia, o sea, alguien o algo desde el gregoriano y para atrás ya estaba caracterizando al ser humano, o sea, ya estaban viendo cómo nos comportábamos y no en una tierra que gira alrededor del Sol, una tierra estacionaria y un montón de orbes vibrando, focalizando al humano y a la vida y al planeta. así es. Pues siguiendo con la ciencia detrás de todo esto, porque esto es ciencia y tecnología, pues vemos que el modelo de la llave Ang, que la llave Ang en su primer arquetipo, digamos, intrínseco, nos está mostrando primero la molécula del agua, que es parte de la esencia de la vida, porque como dijimos, todo es agua. Pues ahí tenemos el oxígeno, que es lo de arriba, y los dos hidrógenos. Y vemos cómo se repite el fractal tanto en México, como podemos ver, como después en Egipto, que se replica en esta forma de cruzanzada. Entonces aquí sí vemos, por ejemplo, la calzada de Teotihuacán, que vemos que es como una columna vertebral, donde al final termina con la pirámide de la luna, la teocalli de la luna, que es la mente, ¿no? Que es la cabeza. Si vemos desde arriba, tiene forma de llave Ankh, como el cuerpo humano, que es una llave Ankh también, pues un oscilador eléctrico, como vemos aquí de Nikola Tesla y como vemos aquí con los egipcios, que es el mismo cuerpo humano, la cabeza, los brazos y toda su columna vertebral con todo el cableado
del sistema nervioso, etcétera, etcétera, porque funcionamos como bobinas igual, electromagnéticos y con cristales superconductores energéticos que crean, como vemos en esta lámina, una columna ondulatoria de taquiones de alta velocidad, giratoria, rotatoria, de rotar, como por ejemplo rotar, rotar es un anagrama de Torah, Torah, rota, ¿no? Por eso se escribió el Torah, porque es la ciencia del toroide, donde estamos aquí, que se forma esta fuerza toroidal de una columna estacionaria energética que genera, opera y disuelve, que crea energía de los vórtices de la Tierra, y vean cómo sale, y se han tomado fotografías tanto de México, de Egipto, ahora ya están desconectadas, pero aún así, imagínate desconectadas, la fuerza que todavía existe en estos sitios para jalar el orgón y toda esta energía que hablamos, como de Wilhelm Reich, que él replicó en lo que son las orgonitas, los clavos, todas estas cosas, pero esto es súper potencializado porque son máquinas cuánticas, las pirámides. De entrada, la forma piramidal ya sabemos que es muy precisa, la geometría en el mundo, el mundo de las formas tiene mucho que ver, y la pirámide es una forma poderosa para captar energía. De hecho, si tú te metes en una pirámide de cualquier tipo de material o metes cualquier cosa, por ejemplo, fruta, y no se fermenta, tarda muchísimo en que le haga daño la oxidación porque la protege con estos campos. Entonces vean cómo salen como halos de luz, de energía, aquí por ejemplo en México, y también en la de Egipto se ha podido fotografiar, y eso que reitero, ya están desconectadas, pero aún así tienen bastante energía. Entonces vean aquí la comparación de una circuitería de computación de chips con vista a las pirámides desde arriba, que es prácticamente una circuitería de un tablero madre. Vean aquí México, por ejemplo, comparado, le hicieron digamos, inteligencia artificial cómo podría ser, y vean lo que sacó, ¿no? Cómo está todo interconectado, como las mismas ciudades que modernas. De hecho, electricidad en inglés se dice electricity, electricity. Entonces, Claro. la es Electric City, que es ciudad eléctrica, porque todo funciona con electricidad. Entonces, vemos tableros madres conectados con chips, con capacitadores, que no es más que nos están hablando de manera arquetípica, que nos han dicho, ay, míralo, el dios Huiracocha, ¿qué dios? Es un microchip, visto desde esa perspectiva en la antigüedad. O sea, lo estamos viendo más claro que como estamos en un simulador enorme, en Jehová, que es así se llama el simulador, el computador, pues claro que está hecho de maquinarias como la Matrix nos lo puso. Todos son brazos de información de maquinarias y de algoritmos que viajan a través de impulsos de luz de datos, pero que tienen cableados y todo este tipo de ingeniería a lo largo del planeta, que está conectado para mostrarnos el mundo Ahí, antiguo y el mundo moderno, que es totalmente hablando de tecnología, ¿no? fíjate que, bueno, se me viene a la mente otra vez de la alegoría de Beres, Payos y Níger, donde aparentemente los Beres, junto con los Payos, en su experimento galáctico fuera de la Tierra, ellos hacen como un intento de interferir a los Payos, pero les sale mal. Y como no tenían opción, mandan a los híbridos a la Tierra. Y en la Tierra eran seres que llegaron, invadieron a los Níger, a los seres que poblaban en forma armónica esa tierra, pero llegan con tecnología, pero aparte con un pensamiento imperial, un pensamiento invasor, un pensamiento de clonación. Clonan a los seres, pero aparte convierten las ciudades en circuitos, convierten todo en inteligencia artificial primigenia, no la IA que conocemos hoy, y seguramente ahí empieza, o sea, son las primeras ciudades o las primigenias clonadas, no la primigenia natural. La primigenia natural es la Níger, como ya hablamos tú y yo, pero seguramente hubo una llegada, modificación, colonización y a su vez integración de tecnología que vemos ahora. O sea, si eso lo decodificamos como circuitos, flujos de energía, control y demás, puede ser algo que pues aparentemente era bueno como experimento, pero que algunos pocos lo utilizaron para someter, para controlar, para esclavizar y
y por qué no, o sea, modificar a la raza humana original. Y hablando de ese tema, aquí vemos, por ejemplo, las hibridaciones o de las distintas razas que había, o que inclusive puede que sigan existiendo por ahí, y ven los cráneos alargados que son de esta raza, pues a lo mejor paya, vete tú a saber realmente cuál es, y cómo vemos acá en América estos cráneos que se han encontrado, sobre todo en la zona de Perú, y los cráneos egipcios. Y aquí vemos, curiosamente, pues, las dinastías que han guardado esta hibridación que mencionas y que controlan al mundo. Y vemos, por ejemplo, acá de este lado tenemos a la dinastía de los Rothschild, que tienen ese tipo de cráneos, y por eso es que usaban ese tipo de sombreros también, como para ocultar ese cráneo tan abultado. Y aquí en esta lámina, abajo, en la derecha, tenemos estas figurillas de estos seres en la zona de México, de los Olmecas. Ve qué interesante, también ya lo están mostrando desde hace mucho tiempo cómo ha habido esta hibridación de diferentes razas humanas y siempre han guardado la información genética de estas razas. Y como vemos, por ejemplo, Barack Obama, como vemos aquí, cómo tiene, al parecer, si es a lo mejor si es una alteración de su cráneo, por eso tiene una cicatriz, como pueden ver, como para reducir el tamaño del cráneo y se veía más humano moderno, puede ser. Y aquí vemos, cuando fue a Egipto, el Barack Obama ve esta figura y dice, caray, se parece a mí, como de broma. Y sí, o sea, lo podemos ver Sí, orejón, sí. igual. Entonces se ve que han guardado el material genético y ahí entra, por ejemplo, una hipótesis que las momias las guardaban para momificar o resguardar el material genético de estas familias y reproducirlo y crear como clones. Como vemos, por ejemplo, la Michelle Obama, un hombre sabemos que es, pero tiene la forma de esta, vamos a llamarla emperatriz Ajá. antigua. Y también se dice que, por ejemplo, vean los cráneos alargados, que igual Obama encaja muy bien con la figura de Akenatón. Podría ser también, y eso Ajá. se sigue repitiendo, y como vemos, pues eran gente también que tenía todavía la genética de los Níger, pero ya hibridada con otros tipos de razas, y que pues ahí las razas con los cráneos alargados, Y, etcétera, y etcétera. mira, ahí te la pongo más fácil y me voy a salir del tema, pero, por ejemplo, han visto que me pongo y me quito las gafas. El tema es que tengo hipermetropía. Y alguien diría, a ver, ¿qué tiene que ver el tema de las razas, la hipermetropía y demás? Yo, cuando cumplí 40 y pico años, me intenté hacer una operación para quitarme la hipermetropía, porque si no, no puedo leer y demás. Antes leía las letras pequeñas de cualquier empaque, pero me dijo el médico oculista, dijo, mira, somos humanos y a partir de los 40 años el cráneo se va a ir modificando. Y como se modifica el cráneo entre los 40, entre los 30 y los 60 años, resulta y sucede que el ojo no está dañado. O sea, no tienes daño ocular, retinal, ni nada. Pero se te modificó el cráneo. Y puede ser que a los 70 años, con la senectud, otra vez vuelve a su punto y vuelves a leer perfectamente bien. Y dije, ah, cabrón. Entonces resulta y sucede que si se me modifica el cráneo, pues entonces el delfín, el tiburón, el venado, el león y el leopardo deberían tener el mismo problema. Me dice, no, somos el único mamífero que se le modifica el cráneo a partir de los 30 y luego a los 60 otra vez se le regresa y el lóbulo ocular vuelve a su posición. Y dice, ah, toda madre, o sea, que me clonaron, me metieron en este avatar y estoy aquí. Me dice, sí, efectivamente. El oculista me lo dijo. Entonces, tenemos algo, toda la raza, que en algún momento se modifica, que no fue actualizado, o sea, el genetista, llámale Enki o quien haya sido, o el cabrón que estuvo a cargo de este proyecto, no actualizó el objetivo para que la parte retinal, la parte ocular, la parte del cristalino se actualice, si no yo tengo que estar aquí cada lámina que pone Robert poniéndome y quitándome las gafas, o esta madre, pues me hubieran hecho un service pack para que mis ojitos también se actualizaran. Y el 98% de la gente que va
ver este video de mi edad está haciendo lo mismo. Se lo pone, se lo quita y resulta y sucede que no hay daño ocular. Jamás tus ojitos estuvieron mal. El lóbulo craneal se modificó y, por ejemplo, mi padre, que tiene ahora 80 años, resulta y sucede que volvió a leer hasta las letras pequeñas. ¿Por qué? Porque su cráneo se está haciendo pequeño. Ah, cabrón, ¿qué ocurre ahí? Pues sí, muy interesante y pues aquí vemos que a lo mejor es un rezago de esto, ¿no? De este tipo de ¿Sí? hibridación de crear, pero al menos ya en esta era ya no se te va a deformar como vemos aquí, ¿no? Porque hay cosas que, Sí, no claro, a lo tanto. mejor que se expanda un poquito, pero ya no a ese volumen tan grande que estaba, ¿no? Y bueno, Efectivamente. entonces vemos que son como familias que se van, que viene de la nobleza negra de Venecia, y aquí se van pasando, que eran persas, y etcétera, etcétera, que se van pasando el poder después del cataclismo de todo este de Blaque, que vienen controlando la raza demiúrgica, etcétera, pues van clonándose y van pasándose información genética y de la información del planeta, y vemos que pues el control lo tienen, por ejemplo, ahora pues el Vaticano, que es de la nobleza negra, pues es el cuartel general de todos ellos, es donde se guarda toda la información y donde está el comando central absolutamente de todo, aunque hagan creer que son bandos, pero no, el Vaticano, el Vaticanio, es el que controla todo. Entonces, si vemos el Vaticano, pues es una copia fiel de todo el genetismo de Egipto, de los faraones, de todo, como pueden ver, y de ahí se crearon pues, los jesuitas, que son los que controlan la información del planeta. Curiosamente, los jesuitas pues, crearon el heliocentrismo, la teoría del Big Bang, son los que controlan la educación a través de la UNESCO. Todas las universidades son católicas, si te das cuenta, aunque unos los dicen abiertamente y otras no, o maristas, o laicistas, o estos, pero pues Universidad Católica de Los Ángeles, Universidad Católica de Chile. O sea, ahí te están diciendo quién controla la información del planeta, y ve el símbolo de los jesuitas, pues es el sol, el heliocentrismo, y además con la onda de IHS, que viene también de Egipto, que es Isis, Horus y Set, que es parte también del movimiento del sol, porque es un culto Ok. al sol, porque digamos que Horus es el sol de la mañana, Set es el sol del atardecer, por eso es Son, Set, y Isis, pues la energía más femenina que está ahí, que podría ser la luna, arquetípicamente representada, pero aquí se los dejamos un poco ahí a la palestra para que vean las comparaciones de cómo es una réplica de toda la información tergiversada, y creemos que pues que es nuevo algunas cosas, o que nacieron separadamente las cosas y que no tienen que ver los cristianos con los egipcianos, ni con los musulmanes, ni con los judíos, que va, todo tiene que ver, ¿no? También vamos a ver, ya por último, ya vimos un poco de revisionismo histórico, de la ciencia, tecnología, las razas, pero también vamos a ver ahora lo esotérico, lo espiritual, que también nos querían hablar los antiguos, no solo en Egipto, también en México, en todos lados. Entonces también vamos a hacer una lectura, aquí solamente vamos a poner una lámina, pero mostraremos muchísimas cosas más del lado esotérico que no se ve, que nos están mostrando de manera arquetípica también la parte de cómo funciona el cuerpo humano y cómo está la conexión etérica espiritual, y de cómo funciona el sistema matricial en el que vivimos. Entonces aquí en el sarcófago también nos puede ver, nos está enseñando una manera de cómo capta el cerebro la luz y entra hacia el nervio óptico, y cómo son los reflejos del sol, la luz, los espejismos en los que vivimos. También veremos, cuando vayamos al encuentro, les mostraremos láminas de cómo varios arquetipos tienen que ver con el cuerpo humano, ¿no? El cerebro, qué me están diciendo y cómo lo ejemplificaron en tal arquetipo, la lengua, esto, cómo todo está relacionado de manera esotérica con el proceso espiritual del ser humano, de darse cuenta que todo está dentro, porque todo nació del cuerpo, toda la tecnología la compran del cuerpo humano, que es, y de lo que es la Tierra, pues es un fractal, y que es una máquina cuántica poderosa que estamos en desuso por estar pues contaminados y todo lo que ya hemos hablado. Entonces también lo dejaremos un poquito así a la deriva esto, pero para que entiendan que también hay otra historia de oculta, más esotérica y más que tiene que ver también con el rollo espiritual y energético. Entonces, pues ya poniendo un poquito a grandes rasgos este tema, vamos a decirles una gran sorpresa que tenemos Alejandro y yo, que vamos a empezar a hacer un ejercicio que a continuación nos vas a presentar. Así que adelante, hermano.
Bueno, antes de la noticia, vamos a hacer algo, Robert y yo, pero dentro de ello, en este mismo año gregoriano, ya sabemos que es un atrape cronológico. En esta experiencia vamos a hacer también algo de visión extraocular. O sea, vamos a poder hacer una activación de tus poderes, ese flujo humano que tenemos de energía, ese campo toroidal, a partir de la respiración, que es espíritu, a partir de la meditación, que es tu mediunidad con el entorno, y con algo que es importante, que es tu propio cuerpo encarnado. Entonces, cómo poder ver sin utilizar los ojos. Pero además, tenemos Robert y yo una noticia, que haremos un viaje primero a Turquía, a Estambul, y a partir de ahí nos pasaremos a Egipto prácticamente varios días, más de una semana, y ahí decodificaremos primero la explicación del guía pagado por la ciencia o la escuelita o lo que nos dijeron, y aparte Robert y yo dando una explicación paso a paso de cuál es la posible interpretación de lo que veremos. Así que Robert, a ver, ahora explícalo tú con tus propias palabras. Pues sí, los queremos invitar ahora para a finales de este año, en octubre para ser más precisos, vamos a hacer un viaje iniciático donde vamos a presenciar allá en el Egipto todo este compendio de información para que vayamos a ver de primera instancia todo esto que hemos ejemplificado, y pues aparte que es un convivio de humanos en presencial, que eso es muy bonito, y vamos a estar hablando de todo esto a profundidad, haciendo diferentes ejercicios también, como mencionó Alejandro, iniciáticos muy poderosos, donde vamos a pues, ampliar la conciencia y a vivir una experiencia muy bonita dentro del territorio de lo que es el territorio quemético, porque así era el nombre original de África, Kemet, ciudad de, bueno, el territorio de negros, y o Etiopía, que es también como tiene que ver con el reino de los Negris, de los Níger, que es toda esta cultura tan bonita que es prácticamente, como pueden ver, la cultura hermana de México, sino es más bien la cultura hija, ¿no? Como podemos ver, pero con esto no estamos demeritando tampoco ni nada, simplemente pues poniendo lo que es los puntos sobre las is, y para eso vamos a ir a ver las comparaciones, porque también dejaron templos asombrosos que están increíbles de visitar, que yo en lo particular nunca he ido, Alejandro ya fue, entonces también tengo ganas de visitar esa parte, y qué mejor que en compañía de varios hermanos y hermanas que quieran sumarse a este viaje iniciático con nosotros. Como mencionó Alejandro, vamos a comenzar llegando a la ciudad de Estambul, donde vamos a hacer un día ahí, donde digamos que el punto de reunión va a ser Estambul, estés en donde estés en el planeta, ya sea si vivas en Europa o en América. El punto es de que nos vamos a ver tal fecha en el encuentro en Estambul, pasaremos una visita en la ciudad de Estambul, que también es muy interesante, muy bonita, y de ahí viajaremos viaje directo en avión al Cairo. Y de ahí comenzaremos, pues visita con las pirámides, todo esto, y después haremos un viaje a lo largo del Nilo, donde visitaremos en barco, todo incluido, pues diferentes puntos interesantes que nosotros vimos y quisimos visitar, que se nos hacen bastante pues poderosos para visitar en cuestión de información y de cosas visuales, a lo largo de más o menos como, que serán, creo que son como 13 días, pero confirmaremos Sí. más o menos exactamente, donde pues estaremos viendo todo esto, el convivio, y llevaremos muchas pruebas, llevaremos más información, y que aparte pues visitar esos lugares con otra conciencia. Como dijo Alejandro, tendremos que ir sí o sí acompañados de un guía, porque esa es la ley en Egipto, no te pueden dejar solo. Claro. Era el cuentito básico de siempre, pero pues después, bueno, sí, chido, brother. Ahí les va. Lo que dijo aquel y lo que dijo Robert, lo que dijo Alejandro. Sí, Así sí, que ahí les va como el más real. llevaremos la doble narrativa,
cada quien tome su realidad, su historia, pero llevaremos información, decodificaremos algunos templos, información, pero la verdad es que el viaje va a ser hermosísimo, es cupo limitado, quien pueda ir apartando, aquí en la caja de comentarios dejaremos un link a dónde ir, cómo ir, etcétera, y la verdad es que es un viaje único, es la primera vez que encuentro una persona como Robert, tener una sincronía en la narrativa de cómo aparentemente América fue antes que Egipto, antes que Turquía, antes que Sumeria, y después la civilización se replicó, mismos nombres, mismas narrativas, misma arquitectura, pero pareciera que América la borraron en un cataclismo muy, muy impresionante y que ahora está saliendo a la luz la información. Todo lo que les mostraremos será desde la perspectiva de investigación que hemos recopilado Robert y yo, y cada persona que quiera asistir con nosotros estaremos a la par, o sea, iremos caminando en la excursión, iremos buscando la pirámide, la información, y creo, a reserva aquí de la agencia que nos apoya, creo que vamos a entrar a la Cámara del Rey en una expedición prácticamente autorizada, pero en un horario pues fuera de serie, para poder entrar solo el grupo que iremos a la pirámide mayor, entrando a la Cámara del Rey, y ahí decodificaremos una información de que no fue una tumba y probablemente fue el Arca de la Alianza que el pueblo sionista, no el judío, el sionista robó, extrajo y hasta el día de hoy controla a la humanidad. Así que ahí ya les dejo un poquito la espinita, y no eran tumbas. Había inteligencia artificial, había energía etérica controlada benéficamente, pero algo o alguien la extrajo, y ahí llevaremos hasta flexómetro, mediremos lo que hay dentro de la Gran Pirámide y sacaremos la Biblia para que vean que coincide largo, ancho, alto con lo que llamaron el Arca de la Alianza. Una computadora, el Yobat, lo jalaron de ahí, y con eso un pueblo se hizo el control del simulador. Así que ahí ya lo veremos con calmita. Bien, pues como ven, tendremos muchas actividades muy interesantes. Entonces, como dijo Alejandro, nos enseñarán ahí el guía que, mira, esta era la tumba de tal faraón. Pues bueno, después ya veremos que pues, no eran tumbas y para nada, sino que pues veremos la tecnología real, que pues ya desgraciadamente es desconectada, pero como dice Alejandro, máquinas de implosión que podían mover la energía etérica, conectar y hacer lo que querían, inclusive hasta, ¿por qué no abrir un mar, ¿no? Con esa energía, como nos lo muestran en la alegoría de la Biblia, que se abrió el mar rojo. Pues tú crees que con esas tecnologías no puedes manejar el simulador, claro que sí. Si vemos que manipulan el clima a diestra y siniestra, Claro. antenas con el HARP, entonces tú crees que, claro, pero pues como no conocemos esa energía, entonces también por eso hablaremos de toda la ciencia esotérica, pero no desde la ciencia esotérica, no sé quién con la palabra como de eso raro, mágico, chamánico que no entiende nadie, no, porque es ciencia pura, entonces si entendemos el principio toroidal y de implosión y de cómo funciona también el agua, porque el agua es un elemento crucial en todo esto, por eso les puse la lámina donde todo tiene agua, inclusive las catedrales como hay fuentes afuera, siempre había canales, etcétera, porque el agua necesita para completar el circuito energético, sónico, magnético y eléctrico. Entonces visitaremos templos como el de Luxor, veremos el zodiaco de Dendera también, que es muy interesante, también toda esa zona, y iremos decodificando pues diferentes arquetipos de su significado más intrínseco, más esotérico, como lo mencioné hace un momento, y pues sobre todo también el convivio que haremos. Y pues bueno, les comento cómo sería, digamos que los que estamos acá en México, en el país de México, pues nos vamos a reunir todos en Ciudad de México y volaremos juntos
hacia Estambul. Ahora, el que viva en Estados Unidos, pues ya puede volar directamente a Estambul, o el que viva en España, en cualquier parte de Europa, pues ya nos encontraremos todos en Estambul. Ahora, cada quien se paga su viaje de lo que es ciudad de origen a Estambul. Y ya el viaje de que pagaremos contará desde Estambul al Cairo. Y todo incluido el viaje, el hospedaje, alimentación, entradas, etcétera, en el precio que se pagará, va a incluir todo eso. Lo único que tenemos que tener en consideración es que cada uno se consiga el tiquete de avión de su ciudad de origen a Estambul. También lo interesante es que, por ejemplo, Estambul pues no está en la zona euro, entonces no pide visa ni nada en general, es un país muy, o que si te pide visa la pagas ahí inmediatamente. Para los mexicanos tenemos una ventaja que no nos piden nada, llevando tu pasaporte, entras, al igual que en Egipto se paga una visa, pero se paga llegando, que creo que son $25, y te la dan así, no hay ningún problema, ¿no? Pero al igual que los europeos, pues no tienen tanto problema, ¿no? Hay los que son de Sudamérica, pues tendrían que revisar más o menos cómo está el rollo, pero pues no hay que pasar por Europa, si simplemente hay vuelos muy económicos por Turkish Airlines que viajan directamente, sobre todo en México hay un viaje directo de México a Estambul, que dura alrededor de 12 horas, 13, económico. Entonces, si vemos que tenemos de aquí hasta octubre, pues empecemos a hacer nuestro ahorro, todo el mundo, porque todos vamos a pagar, no se crean. Y pues la agencia que contratamos pues va a hacer diferentes planes de financiamiento como para pagar de aquí a octubre. Se puede ir reservando con una parte y puedes ir pagando cada mes tal parte, como ellos te van a ir diciendo cómo lo hagas para que cubras la cantidad completa al llegar al evento. Pero sí les recomendamos pues, que vayan reservando para que no se queden sin su lugar porque va a ser cupo limitado y hay ya varios interesados que quieren ir y pues va a ser un viaje muy bonito de encuentro y de sabiduría, de hermandad y de ver, o sea, hacer un turismo más consciente, un turismo real de campo, de prueba, de también de disfrutar, claro, de gozar, pero no solamente como de, bueno, va a tomarme la foto en la pirámide, pero no sabes ni lo que significa, mínimo entérate y que para que como humanidad pues tengamos la sabiduría, tengamos una experiencia doble. ¿Cómo ves? Así es, Robert, pues invitar a nuestro público, a la gente que vea este video, a la gente que resuene, que quiera ver una historia alternativa, la decodificación que tanto Robert como yo tenemos, y va a estar el guía ordinario, el guía que nos obliga el gobierno egipcio a tener en el tour, pero cuando el guía que hablará español ya termine la explicación, Robert y yo iremos dando una explicación. Mira, esto fue un resonador de energía, esto fue un punto geomagnético, esto fue un híbrido, esto fue un gigante, esto fue información decodificada de lo que nosotros percibimos de esta historia. Así que los invitamos, vamos a dejar aquí la descripción. Sacaremos más información los próximos días en nuestros canales, Robert y yo, y esperemos que el que se inscriba se lleve la mejor información, arme su propio rompecabezas, su propio puzzle, como dicen los españoles, y estaremos ahí. Quien quiera anotarse, abriremos los próximos días ya la inscripción y tenemos de aquí a octubre para estar todos juntos en Egipto y previo Estambul. Ahora, yo he estado en Estambul y hay ciudades debajo de los palacios de Estambul que también visitaremos, que son hermosísimas y te dejan evidencia de que aquí hubo 1, 2, 3, hasta 4 resets. O sea, veremos cosas impresionantes en Estambul, que también haremos un programa especialmente Robert y yo, solamente para Estambul. Así que por ahí nos vemos, mi Robert. Estamos con todo. Así es, pues bueno, ya está ahí abierta totalmente la invitación para que empecemos a sincronizarnos. Y bueno, octubre es una muy buena fecha porque ya sería otoño para lo que es el hemisferio del trópico de Cáncer. Y también Egipto ya es una buena temperatura, ya no hace mucho calor. Entonces baja la temporada, también ya no hay demasiado turismo. Entonces, por eso elegimos esa fecha para que haya un buen tramo de tiempo también para
de manera financiera, pues tener el recurso, pero también de manera estratégica, pues pasarla mejor, porque no va a haber tanto turista y además el clima va a ser más agradable. Y la verdad, ese viaje por el Nilo va a ser exquisito, porque pues, son estos Claro. barcos bonitos, modernos, que incluye todo, hay comida, todo saludable, vamos a estar muy, muy bien y ahí vamos a convivir y estaremos haciendo hasta cantando y va a ser una fiesta muy bonita, consciente de hermandad y de buena onda. Así que pues ya dejamos aquí la semilla para que el que le nazca en su corazón hacer este viaje con nosotros, pues más que bienvenidas están las puertas y pues dejaremos toda la información y seguimos en contacto. Así que pues muchas gracias mi Alex y pues a lo dicho, a que se haga con la magia para este viaje y sea realmente armonioso y muy educativo y una experiencia que se guarde para toda la vida en el corazón. Claro que sí. Gracias, mi Robert. Ahí estamos pendientes y bueno, seguiremos en contacto y trataremos de sacar más información los próximos días de lo que fue el verdadero Egipto, el verdadero Estambul y más allá, el origen América, Níger de la humanidad. Así que seguimos en contacto. Muchas gracias, Robert, y a todo el público un abrazo también. Hasta luego, gracias a todos.